pues vamos a iniciar a reconocer nuestras estructuras a través de la anatomía por cortes. He creído conveniente traerles a consideración cortes por resonancia magnética, puesto que nos ayuda de mejor forma a la distinción de las estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, primeramente, partamos de una situación que los cortes vamos a dividirlos en supra e infratentoriales. La estructura encargada de dividir estas dos zonas, pues, se denomina tentorio, que luego lo vamos a reconocer en las imágenes, o tienda del cerebelo, la cual nos va a permitir dividir al encéfalo en estas dos entidades. Entonces es así. Vamos a empezar con los cortes infratentoriales. Empecemos por debajo del cuarto ventrículo. ¿Qué estructura vamos a observar aquí? Esta es una resonancia magnética en T2, ¿no? Entonces aquí en este corte igual vamos a observar las estructuras de la fosa media y anterior. También son componentes de la base del cráneo, algunas de ellas como el seno maxilar, el cabo, el clivus. Ya más posteriormente pues vamos a observar esta imagen hipointensa en axial, ¿no? Nominada aquí podemos ver la arteria basilar, la unión bulbomedular y muy fácil aquí distinguir la amígdala cerebelosa, ¿no? Tenemos otro corte axial asimismo por debajo del cuarto ventrículo. Esta es una resonancia magnética en T1 en un corte axial. Igual, pues vamos a reconocer parte del vermis cerebeloso, aunque aquí no se lo logra diferenciar muy bien. El hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. El seno lateral, aquí empezamos a ver uno de los senos que vimos inicialmente en nuestros gráficos. El bulbo, el clivus, la arteria carótida interna, que anatómicamente pues nos podemos ubicar muy bien en estos niveles, y el seno maxilar superiormente, ¿no? Seguimos con los cortes infratentoriales por debajo del cuarto ventrículo. Esta es una resonancia magnética en densidad protónica en donde pues nos permite mejor la valoración del vermis cerebeloso. Seguimos viendo el hemisferio cerebeloso en esta ocasión del lado izquierdo y del lado derecho, el seno lateral, el conducto auditivo interno, la arteria basilar, la cóclea, la arteria carótida interna, ya un poquito más extensa este nivel, el seno esfenoidal, el lóbulo temporal y el seno maxilar. A nivel del cuarto ventrículo, esta es una resonancia magnética en T2. Obviamente estamos distinguiendo primero cortes axiales. En nuestra práctica pues lo vamos a hacer de una manera más dinámica y poder reconocer en los multiplanares, aunque tenemos también cortes coronales y sagitales para la definición de algunas estructuras. Igual podemos aquí ver un poco más claro el vermis cerebeloso y ya la superficie rugosa del mismo. Continuamos observando los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo. Recordemos que las imágenes que son potenciadas en T2, aquí pues el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hiperintenso, ¿no? Vamos a ver parte de los pedúnculos cerebelosos, la protuberancia, la arteria basilar, la cisterna del ángulo pontocerebeloso, las arterias carótidas internas, el seno esfenoidal, el lóbulo temporal. Por arriba del cuarto ventrículo continuamos en los cortes infratentoriales. Pues aquí es importante este corte, es una resonancia magnética axial en T1 con contraste. Es importante porque aquí vamos a ver la mayor parte de las cisternas, ¿no? Entonces empecemos inferiormente, seguimos viendo el lóbulo occipital, el vermis cerebeloso. Miren su estructura rugosa, luego vamos a hablar del vermis cerebeloso. Aquí podemos observar el acueducto de Silvio, la cisterna cuadrigeminal, poco más superior a la cisterna ambiens, la cisterna crural, la cisterna interpeduncular ya hacia la línea media, asimismo la cisterna supracelular hacia la línea media.
como es con contraste la resonancia magnética, pues vamos a ver el tallo epifisiario un poco más hiperintenso. La arteria cerebral media pues ya se le empieza a observar en este corte, y la hipointensidad del nervio óptico a este nivel, ¿no? Miren, aquí les he traído esta imagen, es como una gráfica para que puedan distinguir cómo es la estructura del vermicerebeloso, cómo lo vamos a ver para poderlo distinguir más fácilmente en nuestras imágenes. Miren, es una estructura muy rugosa, ¿no? Que se la compara incluso con la piel de la cebra, ¿no? Anatómicamente. Es importante el vermicerebeloso, aquí es en donde terminan las fibras nerviosas, y bueno, pues aquí también este es responsable de la sensación inconsciente, ¿no? Que podemos tener. Una estructura también importante que vimos anteriormente son los pedúnculos cerebelosos. Estas estructuras son muy importantes porque son las responsables de conducir impulsos nerviosos, y alguna lesión de estas estructuras pues puede provocar trastornos de la motilidad y del equilibrio. Seguimos con los cortes infratentoriales, asimismo por arriba del cuarto ventrículo. Esta es una resonancia magnética en un corte axial, una densidad protónica. Miren aquí cómo podemos observar de mejor forma la estructura del vermicerebeloso que ya les hablé anteriormente. Aquí ya empezamos a ver el seno sagital superior, parte del lóbulo occipital, ya el lóbulo temporal, el acueducto de Silvio, los núcleos rojos bilateralmente aquí en la línea media, ya hacia el mesencéfalo, un poco más anterior en el mesencéfalo mismo podemos observar bilateralmente la sustancia negra, y a la visualización de los pedúnculos cerebrales. Un poco más superior el tracto óptico, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y algunas circunvoluciones, ¿no? La supraorbitaria y la recta. Aquí me parece importante y les traje esta gráfica para poder distinguir los núcleos rojos en estos niveles, ¿no? Estas son estructuras muy importantes. Estas, así como la sustancia negra también, los primeros son responsables de la coordinación motriz, mientras que la sustancia negra está en relación con la secreción de dopamina, ¿no? Entonces es importante porque aquí sí esta estructura es responsable de muchas funciones, ¿no? Una de ellas es la satisfacción en cuanto a la recompensa, pues está en este sitio. Aprendizajes de motricidad fina y de movimientos oculares también tenemos a nivel de la sustancia negra y de los núcleos rojos, ¿no? Muy importantes también la identificación de estas estructuras y su morfología en enfermedades de Parkinson. Continuando ya los cortes por arriba de la tienda del cerebelo, aquí les he traído una imagen, es una resonancia en un corte coronal para distinguir el tentorio o la tienda del cerebelo. Es una prolongación dural, como podemos observar claramente en la imagen. Entonces esta es la responsable de la división de cómo hemos hecho la diferenciación de los cortes, ¿no? En supra e infratentorial. Entonces aquí ya en los cortes supratentoriales a nivel del tercer ventrículo, en esta resonancia magnética axial, en esta secuencia de T2, podemos diferenciar en primera instancia el seno sagital superior, el asta occipital, que es la primera estructura que podemos ver posteriormente, como la vimos en la gráfica, lóbulo temporal. Ya observamos el tálamo, que esto es una de las estructuras muy importantes, y pues aquí sí es importante toda la visualización de los núcleos de la base: putamen, globo pálido, cápsula interna y cápsula externa, ¿no? Sin dejar de mencionar obviamente que este es el responsable de nuestro corte en la línea media del tercer ventrículo. Lateralmente el mismo es la visualización de los tálamos, la ínsula a este nivel, la sección de la ínsula, la cisura de Silvio y el lóbulo frontal. Ya, también es importante, ¿no? Es muy importante la distinción de los tálamos y saber
que en este lugar pues se gestan la mayoría de integraciones de las funciones sensoriales, y también pues los ganglios basales son responsables de importantes funciones de regulación del movimiento, y aquí también pues se generan el aprendizaje de las habilidades motoras, ¿no? Muy bien, seguimos con los cortes supratentoriales a nivel del tercer ventrículo. Esta es una resonancia magnética en densidad protónica, en donde pues claramente podemos diferenciar el putamen, el globo pálido un poco más internamente al putamen, internamente igual la cápsula interna, un poco más externamente la cápsula externa, ¿no? Estas son la diferenciación de los ganglios basales. El lóbulo temporal inferiormente, el lóbulo occipital, el seno sagital superior, la vena cerebral interna. Miren, la podemos ver claramente aquí, la visualización de los tálamos, tercer ventrículo, que eso no creo que tengamos ningún problema en diferenciar. El agujero de Monroe o el agujero interventricular, el cual es el responsable de la comunicación, pues, o de la fluidez del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos hacia el resto del tercer ventrículo, cuarto ventrículo a su vez. Entonces aquí tenemos, se lo visualiza claramente el agujero de Monroe, cápsula, parte de la cápsula externa y la cabeza del núcleo caudado a este nivel. Lóbulo temporal y seno frontal más anteriormente, ¿no? Continuamos con los cortes supratentoriales. Esto ya es a nivel ventricular inferior y medio ventricular, ¿no? Entonces aquí igual seguimos viendo el seno sagital superior, la cisura interhemisférica, ¿no? El esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Si nosotros traemos a nuestra mente cómo lo veíamos sagitalmente el cuerpo calloso, pues esta es la parte más distal del cuerpo calloso. El velo interpositum, la cisterna del velo interpositum, pues la podemos encontrar un poco más anteriormente. Tálamo, el núcleo lenticular. Aquí ya vamos a observar las astas anteriores de los ventrículos laterales, el lóbulo frontal, aquí ya la rodilla del cuerpo calloso anteriormente, la cabeza del núcleo caudado, aquí se las muy claras a los núcleos caudados localizados lateralmente a las astas frontales de los ventrículos laterales, el cuerpo del ventrículo lateral a este nivel, ¿no? Seguimos esa resonancia magnética, un corte axial en T2. Miren aquí cómo se dibuja la sustancia blanca y cómo hacemos una correcta diferenciación de la sustancia blanca con la sustancia gris, ¿no? Recordemos que la sustancia blanca la vamos a encontrar internamente, ¿no? Y la sustancia gris un poco externa, la sustancia gris pues externamente la misma. Igual seguimos con los cortes supratentoriales a nivel ventricular, inferior y medio ventricular, distinguiendo el seno sagital superior, la cisura interhemisférica, el esplenio del cuerpo calloso, la cisterna del velo interpositum anteriormente, los tálamos, el cuerpo del ventrículo lateral, como lo veíamos en nuestra gráfica, en nuestras diapositivas inicialmente, el núcleo lenticular, las astas anteriores de los ventrículos laterales. En esta circunstancia pues es la del lado izquierdo, la que estamos señalando en esta imagen, la cabeza del núcleo caudado. Miren cómo las podemos ver claramente aquí en estas secuencias de T2, la rodilla del cuerpo calloso anteriormente y el lóbulo temporal. Esta es una resonancia magnética en T1, igual el seno sagital superior, la cisura calcarina, que si nos acordamos pues es una cisura importantísima a nivel de la fosa posterior, ¿no? Que nos ayuda a dividir en el uncus y en el cíngulo, ¿no? Esta es una de las áreas de lenguaje muy importantes aquí, este nivel se localiza, ¿no? Sigamos con el lóbulo parietal, el esplenum del cuerpo calloso, en la línea media el septum pelúcido, el ventrículo lateral, la rodilla del cuerpo calloso, el lóbulo frontal y la cisura interhemisférica. Seguimos con los cortes supratentoriales igual en el mismo nivel.
Un poco más superiormente, en esta resonancia magnética en T2, la cisura interhemisférica, lóbulo temporal, la rodilla del cuerpo calloso. Seguimos observando los ventrículos laterales, el septum pellucidum, que es el encargado pues de dividir los ventrículos laterales en cada hemisferio, el lóbulo parietal, el seno sagital inferior, el esplenium del cuerpo calloso, la cisura calcarina, la podemos ver aquí, y el seno sagital superior. Esa es una resonancia magnética axial en T1 con contraste. Vemos ya parte del ventrículo lateral, la corona radiada. Ya casi estamos finalizando los cortes, ¿no? Cuerpo del cuerpo calloso, lo podemos observar más anteriormente, el lóbulo frontal, la cisura interhemisférica y el lóbulo parietal. Igual esta resonancia magnética en T2 pues nos ayuda ya en cortes igual supratentoriales, pero más anteriores, ya finalizando nuestra visualización anatómica. Nos ayuda a la mejor diferenciación de los surcos, ¿no? Al menos a nivel frontal, de los que veíamos en las diapositivas inicialmente. Entonces aquí tenemos el surco frontal superior, la circunvolución frontal media, la cisura central o la cisura de Rolando, que como les había indicado, este es el sitio limítrofe que nos ayuda pues a la diferenciación del lóbulo frontal y parietal, la circunvolución postcentral. Recordemos también que en estos niveles pues son áreas motoras, se localizan áreas motoras y premotoras muy importantes. También áreas de coordinación del movimiento, la cisura calcarina, la circunvolución precentral, el centro semioval y la circunvolución frontal superior. Igualmente, en esta resonancia magnética en corte axial en T1, la cisura interhemisférica, que eso creo que no nos vamos a confundir, la circunvolución paracentral, a este nivel, la circunvolución frontal superior, el seno sagital superior, que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Les he traído también a consideración algunos cortes coronales para poder distinguir algunas estructuras claves, ¿no? Estos son cortes en resonancia magnética también, entonces he traído estos cortes coronales para la distinción de los núcleos de la base. Entonces miren aquí cómo podemos observar las estructuras de la cápsula interna, el brazo anterior de la misma, miren, el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces estos cortes coronales nos ayudan muchísimo para ver en detalle estas estructuras de los núcleos de la base. El núcleo caudado, miren cómo lo podemos ver a este nivel, el putamen, el globus pallidus, localizado medialmente al putamen, el tálamo, ¿no? Miren la cápsula externa como la podemos ver en la siguiente imagen, el claustrum. Continuamos con toda la cápsula externa, ¿no? Esta es parte del ventrículo lateral, lo que corresponde al asta temporal o asta temporal inferior, ¿no? Esta es la cisterna vermiana superior, el tercer ventrículo, la ínsula y la cisura de Silvio. Entonces, para reconocer de mejor forma igual la región celar, también les he traído esos cortes sagitales y los cortes coronales. Son muy importantes, ¿no? Especialmente en los sagitales, para reconocer la región celar son básicos, ya que para distinguir patologías hipoficiarias, pues el método de elección, el método diagnóstico de elección, pues es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, pues bien, continuemos para averiguar la anatomía en esta región. Superiormente tenemos la visualización del tálamo, inferiormente al mismo, esta estructura pequeña, lineal, estamos con el quiasma óptico. Aquí tenemos la cisterna supracelar, la adenohipófisis, la neurohipófisis a este nivel y el tallo hipofisiario.
¿no? Aquí tenemos el seno esfenoidal, aquí la silla turca. Aquí igual en este corte coronal podemos observar a este nivel la hipófisis, el tallo hipofisiario. También en los cortes coronales son muy buenos para identificar todas estas estructuras, y el quiasma óptico superiormente, ¿no? Recordemos pues que a este nivel del mesencéfalo pues emergen el tercero, el cuarto y el quinto par craneal, como lo vimos inicialmente. Para la distinción también de una zona muy importante localizada en la región temporal, esta es la zona denominada del hipocampo, aunque para mí realmente es un poco más fácil identificarlos en los cortes coronales. Entonces aquí vamos a identificar en primera instancia el fornix, el tercer ventrículo, la amígdala, el cuerpo, la cabeza, del hipocampo y la circunvolución hipocámpica un poco inferiormente, ¿no? Y aquí tenemos el asta temporal inferior, aunque esta es como nuestra referencia anatómica para la localización de todas estas estructuras. Sagitalmente, miren cómo observamos la amígdala, el asta temporal, el trígono, el hipocampo, la circunvolución hipocámpica y el cerebelo. Muy bien, entonces aquí he traído algunos cortes coronales también para ir ejercitándonos pues, y distinguiendo las diferentes estructuras anatómicas. Esta es una resonancia magnética en una secuencia de T1, un corte coronal. Vamos con la cisura interhemisférica, el seno sagital superior. Aquí tenemos la arteria pericallosa, el cuerpo calloso, el centro semioval, el asta frontal del ventrículo lateral izquierdo, y aquí la del lado derecho, el fornix, el tercer ventrículo, el quiasma óptico, como lo veíamos en nuestras imágenes coronales, la cisterna supracelar, el lóbulo temporal, la hipófisis, miren cómo lo vemos en este corte coronal perfectamente, el seno esfenoidal inferiormente, ¿no? Vamos con la cisura de Silvio a este nivel. También es una estructura que en los cortes coronales la vemos perfectamente. Seguimos con la cisura interhemisférica, ¿no? El seno sagital superior, el centro semioval. Aquí ya, como son cortes un poco más posteriores, pues vamos a ver el asta occipital, la glándula pineal, el tubérculo cuadrigémino superior, el tubérculo cuadrigémino inferior, el cuarto ventrículo. Estos ya son estructuras localizadas infratentorialmente. Miren el tentorio, como lo podemos ver aquí, súper claro. El seno transverso, el agujero magno y la médula cervical, ¿no? Este es el foramen de Magendie, que ya lo hablamos inicialmente, el cuarto ventrículo. Continuamos con los cortes coronales, seno sagital superior, la cisura interhemisférica, centro semioval, lóbulo parietal, asta occipital. Obviamente esto es supratentorialmente, el lóbulo temporal, el tentorio, el seno transverso y el cerebelo, ¿no? En los cortes sagitales, como les mencionaba en un inicio, estos son cortes muy importantes para identificar esta estructura que es básica, ¿no? Es el cuerpo calloso y sus diferentes componentes. Entonces, como lo mostrábamos en la gráfica inicialmente, primero vamos a observar el rostrum del cuerpo calloso. Esto es una resonancia magnética en T2, es sagital. Entonces aquí se hacen muy claras la distinción de todas estas estructuras: el rostrum, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso. Asimismo, es muy clara la visualización del tálamo a este nivel y de las estructuras del tronco del encéfalo, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Aquí también claramente podemos observar el foramen de Magendie, la cisterna magna, la médula cervical, la unión bulbo-medular, la hipófisis,
Sí, miren qué clarita que la podemos ver aquí a la hipófisis también en los cortes sagitales. Continuamos con más estructuras, ¿no? Todas las estructuras que acabamos de ver del cuerpo calloso. Aquí sagitalmente es el seno sagital superior, ¿no? Igual las estructuras del tronco las podemos ver claramente, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Este corte sagital también es muy importante para ver en toda su extensión al cerebelo, ¿no? Y poder identificar estructuras importantes como el cuarto ventrículo y la amígdala cerebelosa, ¿no? La médula cervical, tenemos el acueducto de Silvio, el tentorio, el tálamo y ya pues el esplenio del cuerpo calloso, el cavum faríngeo, el clivus, el seno esfenoidal, la hipófisis. Miren en los cortes en T1 en resonancia magnética se la ve más hiperintensa la hipófisis. Aquí tenemos clarito la visualización del tallo hipofisiario y del cuerpo mamilar. Igual en este corte pues no difieren mucho las estructuras para visualizar ya parte del cuerpo calloso en esta resonancia magnética en T1, la diferenciación de las estructuras del tronco, de los tubérculos cuadrigéminos también, ¿no? De la hipófisis. Aquí es un corte específico, miren, en donde podemos ver ya la protuberancia, el tálamo, parte del ventrículo lateral, parte del cuerpo calloso, valga la redundancia, el lóbulo temporal, el pedúnculo cerebeloso y el cerebelo, ¿no? Aquí en este corte sagital o medio sagital, pues les he puesto aquí en consideración porque es importante observar aquí la diferenciación de las circunvoluciones temporales, ¿no? La circunvolución temporal superior, media e inferior. Recuerden que también pues se constituyen como áreas importantes para la coordinación del movimiento y del aprendizaje de habilidades motoras. Parte del cerebelo, seno transverso, cisura de Silvio y parte del lóbulo temporal. Muy bien, en este apartado que es muy breve ya para finalizar nuestra exposición, también he creído importante que dentro de la anatomía ustedes deben conocer las calcificaciones fisiológicas intracraneales. Entonces, el método de diagnóstico para esto obviamente son las tomografías computarizadas sin contraste, que son imágenes que ustedes las van a observar todos los días. La mayor parte de estas calcificaciones son fisiológicas y van a estar relacionadas con la edad. Predominantemente las vamos a encontrar en los ganglios basales, en la glándula pineal y la vénula, en la dura madre, en los territorios que corresponden al tentorio y en la hoz, y también en los plexos coroideos y no muy común a nivel del cerebelo. También podemos encontrar, esto es importante, ¿no? Para poder diferenciar las calcificaciones patológicas que pueden ser de origen infeccioso, vasculares como las malformaciones arteriovenosas, y los tumores y algunas calcificaciones de tipo distrófico, ¿no? Entonces, a nivel de los ganglios basales, estos son hallazgos incidentales visibles hasta en un 2% más o menos de los pacientes adultos de todas las tomografías del encéfalo. Pocas veces son significativas clínicamente. Están localizadas en los globos pálidos, en la cabeza, del núcleo caudado y en los putámenes, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes de tomografía simple, ¿no? Son muy frecuentes en pacientes añosos y de mediana edad. Sin embargo, si nosotros observamos este tipo de calcificaciones en pacientes menores de 30 años, pues debemos sospechar algún tipo de trastorno metabólico, ¿no? Como hiperparatiroidismo, hipovitaminosis D, patologías congénitas o idiopáticas como enfermedades de FAR, o también calcificaciones de tipo infeccioso como toxoplasmosis o cisticercosis. A nivel de la glándula pineal, pues estas sí son un poco más comunes, visibles aproximadamente en el 40% de los estudios de tomografía. Generalmente ya las empezamos a ver casi en todos los pacientes pasados los 20 años, las podemos observar, y en el 100% de pacientes pasados los 30 años.
Las calcificaciones fisiológicas de la glándula pineal miden menos de 1 centímetro y pues sí, si encontramos en niños menores de 9 años y si son mayores a 1 centímetro, pues debe sospecharse patología subyacente, fundamentalmente tumorales, ¿no? Los pineocitomas como primeras posibilidades. Cuanto a calcificaciones del tentorio y de la hoz, se objetivan en el 10% de la población añosa. Estas suelen ser en placas, las de la hoz, mientras que las durales y tentoriales tienen una morfología laminar, pudiéndose ver en cualquier lugar de la fosa intracraneal, ¿no? Si pues las observamos en pacientes jóvenes, tenemos que sospechar en algún tipo de patología, especialmente los síndromes del nevo sebáceo. En los plexos coroides, pues son las calcificaciones fisiológicas más frecuentemente que las vamos a observar en una tomografía craneal, visibles en el 80% de los pacientes añosos, sanos y de mediana edad. Únicamente el 2% de los niños menores de 10 años presentan este dato y suelen objetivarse en el plexo coroideo ventricular. Y a nivel del cerebelo, como podemos ver en esta tomografía axial, con algunos artefactos de movimiento, pues estas son habituales en pacientes añosos y debemos tener en cuenta que pueden asociarse a patologías como nefropatías, hipotiroidismo o también por intoxicación por plomo, que es muy característico. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestra revisión de la anatomía general del encéfalo. Pues esperamos reforzar mucho más cuando tengamos nuestra clase práctica y si pues tenemos alguna duda también estaremos listos para desasnar cualquier duda de alguna estructura que les haya quedado pues alguna pregunta. Eso es todo, les agradezco mucho, un abrazo para todos.